comencem. Bona tarda i moltes gràcies a totes les persones que heu vingut aquesta tarda. Amb aquest acte l'hem volgut celebrar perquè, com sabeu, el 25 de novembre és el dia contra la violència envers les dones. I ara, afortunadament, que tenim lleis contra les violències masclistes i tot això, i se'n parla de les violències conjugals i amb la parella i tot això, nosaltres, com a espai que recupera la memòria, com a espai... Ara? Sí? Doncs això, que deia, com a espai de recuperació de la memòria, hem volgut commemorar aquest dia posant al centre, posant en valor les violències polítiques que van patir les dones, en aquest sentit, les dones de nou barris, en un moment, en un règim, que no cal que digui, ja sabem totes i tots de què anava, no? I per això, aquesta tarda hem convidat a 3 dones que van patir aquesta violència perquè van passar les 3 per la presó de la Trinitat, l'antiga presó de dones de la Trinitat. I les acompanya també l'advocada Montse Fernández Garrido, advocada feminista, amb una llarga trajectòria. Jo les presentaré i després elles ja que ens expliquin una miqueta el que vulguin. I després també deixarem un temps perquè pugueu intervenir i participar, fer preguntes o apuntar el que vulgueu al debat. Bé, doncs com deia, la Montse Fernández Garrido és neta del guerriller granadí Ollafría. Ella té per aquí el llibre, no sé si ja li queden exemplars, perquè acaba d'escriure un llibre que es diu Tres generaciones rebeldes, la historia del Maquis Ollafría contada por su nieta y la libertad de las mujeres, que jo l'estic llegint i m'està encantant. Aquest llibre l'acaba d'escriure ara, entre altres moltes publicacions i participacions, perquè com dic, ella és advocada i mediadora de família, professora de la Universitat de Barcelona i d'altres universitats, dirigent de l'Associació de Dones Juristes i des de 1976 que inicia la seva militància feminista en la ja extingida Associació Catalana de la Dona i en l'Organització Feminista Revolucionària. Més endavant, el 1978, és fundadora i dirigent del Partit Feminista i del Club d'Implicació Feminista de Barcelona. Ella, quan acabin de parlar les companyes, es posarà una miqueta al punt de vista jurídic de l'època del tardofranquisme, de com, des del punt de vista jurídic, es vivia tot això i com el feminisme era capaç de combregar això amb els partits polítics, que no sempre ha estat fàcil la relació. A continuació tenim la Maribel Fernández i Blas, veïna de Nou Barris de tota la vida i actualment veïna de Can Peguera, i que també ens explicarà la seva experiència per la Trinitat. També, suposo que ja ho sabeu, acaba de presentar juntament amb el seu germà, que està per allà una querella, ara ens ho explicarà ella, en tot cas. I després l'Àngels Rabadà Núñez, mestra d'Escola Bressol jubilada i també veïna de Nou Barris. I finalment la Carmen Medina Rodríguez, infermera a l'Hospital de Sant Pau, i també veïna durant molts anys de Nou Barris. O sigui que us deixo amb elles i comenceu, no sé, la Maribel, per exemple, ens expliques una miqueta? Doncs, com ha dit ella, el meu germà i jo últimament hem presentat una querella contra la brigada político-social, que era la policia franquista, que era la policia que torturava a tots els dissidents. Hem decidit fer aquesta querella per fer justícia i perquè la memòria històrica quedi inclòs que aquesta brigada era la policia necessària per
Ja està. Ja està bé, està bé. Doncs, no sé, ho torno a repetir, perquè he dit, Jo crec que més o menys, no? sí? Vale. Doncs, el que volem és aquesta policia de història que he dit per lo que va ser, no? Perquè aquí, amb la transició, no es van treure dels estaments estatals, de la policia, dels militars, dels jutges. No van sortir els franquistes, van continuar fent la seva feina i llavors, esclar, s'ha impost un silenci de cara a la ciutadania i no s'explica bé la història. I per això hem posat la querella i per fer justícia per als companys nostres, molts que van passar per allà quan la via laietana van patir tortures i alguns inclús els van matar. Jo explicaré ara una mica la meva història com va anar la cosa. Jo i el meu germà érem militants de la jove Guàrdia Roja. Era el grup juvenil del Partit Comunista d'Espanya Internacional. I una nit, el 23 d'abril, de matinada, es va presentar la brigada político-social a casa 4 de la brigada i van entrar a casa, ho van regirar tot, buscaven propaganda il·legal i no van trobar res. Nosaltres en aquell moment teníem 17 anys, érem menors d'edat. Però encara i així ens van agafar i ens van emportar a la comissaria, a la via laietana. Quin any era? El 71, de l'any 71. Un cop allà, doncs, el primer que vam fer va ser fitxar-nos d'entrada. I ens van posar en cel·les separats, el meu germà i a mi. I un cop allà, a mi em van posar en una cel·la que donava l'entrada al calabós i jo veia com anava entrant gent que jo coneixia i no entenien res perquè estava entrant tota aquella gent allà si no ens havien agafat a cap manifestació ni a cap concentració ni res. Llavors ens vam assabentar més tard, que dins del partit teníem un confident i aquest confident ens va delatar a tots els caps del partit. El meu germà i jo érem del comitè provincial dels joves i vam caure els dos només en aquell moment, però del partit van caure 20 persones més. Així que anava entrant gent del nostre partit. Com estàvem en estat d'excepció en aquell moment, normalment es podien tenir detinguts 3 dies. Però amb l'estat d'excepció podien tindre tot el temps que durés l'estat d'excepció, allà dins. Nosaltres vam estar 32 dies. Allà, doncs, nosaltres sabíem, perquè el partit no ens enganyava, ens explicaven què feia la policia, com actuava. Doncs ens van donar pallisses a tots, ens feien tortures, lligaven les mans per darrere dels genolls, llavors et quedaves enjupit i havies de caminar d'un cantó a l'altre i així se't tenien molta estona. Sí que elles et donaven patades, et tornaven a posar bé, tornaves a caminar i aquesta era una de les tortures. Una altra tortura era que t'agafaven i et posaven de cara a la paret, els peus separats i les mans lligades al darrere. I llavors només et posaven un paper a la paret i amb la front havies d'aguantar aquell paper i no el podies deixar caure. I et tenien hores així. A mi també em van donar pallisses, em donaven cops de puny a l'estómac i el meu germà estava a l'altre cantó de la paret per una finestra molt petitona, em feien mirar com m'apallissaven. I li deia que si no parlava, doncs que em continuarien apallissant. Aquestes eren, a part de les tortures psicològiques, i tot, perquè el fet d'estar tancat allà dins,
era brut, no hi havia condicions higièniques. Durant molts dies vam estar que no ens deixaven que ens rentéssim, així que feien pudor, els mateixos policies ens ho deien, que feien pudor. Al final ens van deixar que ens dutxéssim, per ells mateixos, perquè ens havien de suportar. I total, que vam estar així. Amb 17 anys vaig veure un món que no era per mi, era desconegut, perquè ja veia entrar prostitutes, homosexuals, drogadictes, atracadors, assassins, de tot vaig veure allà dins. La majoria de la gent que entrava era gent que no hauria d'haver estat detinguda, sinó era gent que necessitava més aviat ajuda per part de la societat. Però la manera que tenia el feixisme de comportar-se amb la gent era aquesta, tancar-la a la presó. Allà dins vam tindre solidaritat per part, nosaltres en concret, hi havia homosexuals que ens ajudaven, perquè com entre nosaltres no ens podíem comunicar, ells, per humiliar-los, es feien netejar el que era el calabós, escombrar i així. Llavors, clar, ells feien un recorregut, passaven per davant de totes les cel·les i d'aquesta manera ens podien anar dient les coses d'una cel·la a l'altra, dient les consignes que ens passaven i ens ajudaven, ells ens ajudaven d'aquesta manera. Vaig trobar solidaritat allà, a dins de la comissaria, vaig trobar solidaritat a la presó i vaig trobar solidaritat quan vaig sortir de la presó. I suposo que això era perquè la gent ja estava farta de dictadura. Després, el menjar era fatal, pitjor que el ranxo. Dormíem al terra, ens van donar com una espècie d'espuma allà per dormir, però estava bruta, perquè allà agafaven presoners i vomitaven per les pallisses, s'espixaven i l'espuma aquesta estava bruta, o sigui que... En fi, que les condicions higièniques fatals. Després dels 32 dies ens van portar al jutjat. Allà la sortida va ser de matinada, sobre les 2 o 6 de la matinada, i va mobilitzar a tots els cossos de policia. Va mobilitzar la Guàrdia Civil, que ens va portar fins al jutjat. Als carrers per on passaven hi havia policia militar, de tant en tant. Quan vam arribar allà hi havia 2 fileres a l'escala del jutjat de Policia Nacional i a dins estava la brigada político-social, la brigada que ens havia estat torturant. I a dins del jutge hi havia un policia a cada cantó del jutge, hi havia un policia de la brigada político-social. Així que quan entraves al jutge trobaves amb els mateixos que t'havien torturat allà amb el jutge. No podies dir res, perquè si deies que aquella gent t'havien apallissat, t'agafaven i et tornaven a portar un altre cop a comissaria. Així és que el jutge va fer els tràmits normals i d'allà ens van emportar els nois a la Model i a les dones a la presó de dones de la Trinitat Vella. Un cop allà a la Trinitat Vella ens posaven a cel·les de càstig. Estàvem 3 dies tancades en aquestes cel·les i després ens treien d'allà i ens posaven amb les altres presoneres. Només entrar et deien que no podies portar pantalons. Allà dins de la presó estava prohibit portar pantalons. I a més, les presoneres polítiques estaven tancades a dins de la presó. Ens tancaven a la presó i després a dins de la presó tornàvem a estar tancades. Per què dic això? Perquè no volien que tinguessin contacte
tracte en les presoneres comunes. Si veien que les presoneres comunes parlaven amb nosaltres, les castigava. Ho tenia prohibit. I llavors les polítiques també ens tenien dividides. Les obreres ens tenien en una cel·la i les estudiants i mestres les tenien en una altra cel·la, eren classistes. Eren monges, el que hi havia allà dins. No eren funcionàries, eren monges. Eren les Cruzades de Cristo Rei, que aquesta congregació de monges es va fundar l'any 37 per ajudar amb Franco amb l'adoctrinament i la repressió a les dones. El que feien era això, no? Intentaven que les dones siguessin catòliques, apostòliques i romanes i que seguissin les directrius que en aquell moment volia el govern que fos com havia de ser una dona, no? Obedient i al servei dels homes i això és el que feien, adoctrinar les dones. El que passa que les polítiques això no ho aconseguien, no ho podien fer i per això ens tenien apartades de la resta. Estàvem tancades amb aquesta cel·la i després ens treien una estoneta a un pati petitó perquè al pati gran no ens deixaven sortir perquè estaven les comunes. I després es donaven, no anàvem al menjador, nosaltres tampoc, ens portaven el dinar a la cel·la. Per la tarda ens portaven una estoneta amb una saleta que hi havia un televisor i llocs de la taula i després un altre cop a la cel·la i els tancaven allà. A nosaltres, clar, no ens deixaven anar als tallers tampoc, no podíem anar als tallers. Clar, tot el dia tancades, què fèiem? Doncs quan entrava una de nova li dèiem, tu què saps fer? I dèiem, doncs mira, jo sé fer làmpades de vinet o jo sé, no sé, fer ioga. Cada una que treballa ens ensenyava una cosa i així es passàvem el dia aprenent coses de la gent que entrava. Les notícies també ens arribaven de la gent que entrava al carrer perquè ja no ens donaven premsa ni res. Els llibres que ens donaven, que no els demanàvem nosaltres. Jo, quan vaig entrar, com em van posar en la cel·la aquesta de càstig, em van donar un llibre i el llibre era Por el camino hacia Dios. Així es que imagineu, no? Però ens deixaven entrar algun llibre d'aquests que es podien llegir, com era el Quijote, alguna cosa així, no? Que era el que teníem, no segons quins llibres no ens deixaven entrar. Després, per allà dins, aquestes monges, me'n recordo jo que feien professors per la presó perquè hi havia una església i per Setmana Santa i tot això feien professors per dins de la presó al voltant del pati que hi havia un passadís veies els comuns que anaven allà fent una professor coses aquestes que tenien els monges. Eren molt cruels amb les dones aquestes perquè hi havia nens petits, hi havia nens de 0 a 3 anys i moltes vegades les coaccionaven amb les criatures. Els deien que si no feien el que elles volien doncs no els deixaven veure els nens o total sempre les estaven coaccionant. I també hi havia noies que no eren d'aquí, de Barcelona, no tenien família i estaven molt soles perquè a més si tenien criatures petites ho passaven bastant malament per donar-los de menjar perquè encara que els donessin allà de menjar a la presó no era suficient
i amb el que els hi pagaven dels tallers, que era molt poca cosa, doncs hi havia un economato allà, no? Però els productes que venien eren més cars que el cari. Nosaltres, com les polítiques en aquell moment, l'any 71, no passàvem gana, perquè les famílies ens portaven menjar i ens assegurava. Teníem una manera de passar el menjar amb aquestes dones, perquè sempre que podíem parlàvem amb elles, però d'amagat, sempre d'amagat, perquè si no les castigaven. I al pati on sortien, donaven les finestres dels tallers, donaven al pati on no sortíem nosaltres. Per aquelles finestres no els hi podíem parlar, però hi havia un vàter i hi havia una finestra que connectava amb els vàters que donaven als tallers. I per aquesta finestra nosaltres els hi podíem passar menjar i per allà els hi passàvem. Què més us puc explicar de la presó? Si de cas, que parlin elles i després tornem a fer una altra ronda. Vale? Sí. Vinga, Àngels. Bé, mireu, la meva memòria de presó s'ha posat en marxa a partir que em van demanar. Jo suposo que esteu assabentats de les concentracions que es fan a Via Laietana. I a partir d'allà, clar que sabia que havia estat 3 vegades a la presó, això me'n recordava, però no me'n recordava de poques coses. A part, pensar en les detencions sempre em passa encara quan veig segons quines pel·lícules que hi ha interrogatoris, doncs m'agafa un mal de panxa i hi ha pel·lícules d'aquestes que no m'agraden veure-les. Però llavors em va servir per fer memòria i he vingut per fer memòria. No només el que m'ha passat a mi, perquè nosaltres som una petita exponent del que passava en aquells anys. A mi la primera vegada jo em vaig posar en contacte amb la política, per dir-ho així, perquè estava visquent amb els meus pares a Sant Andreu i allà hi havia el casal catòlic i vam muntar un grup de joves i fèiem colònies amb canalla i esplai i tal, etc. I es va muntar una comissió de barri clandestina, clar, en aquells moments, era com l'inici de les associacions de veïns. I a partir d'allà vaig entrar en contacte amb els sectors, amb l'organització Bandera Roja. Llavors jo tenia molt al meu cap, era bastant rebeldilla, com en aquella època moltes de nosaltres, i jo sempre pensava que quan fes 18 anys me n'aniria de casa. Vaig esperar un any més, als 19, i me'n vaig anar de casa. I llavors, com que havia de treballar, em vaig posar a treballar. Sí que havia estudiat, però havia acabat el batxillerat amb males notes, em quedava una de penjada, no volia continuar i vaig posar-me a treballar a fàbriques. Llavors allà vaig entrar també en contacte amb els sectors de comissions obreres, i allà va començar la meva com a evolució política. D'això estem parlant dels anys 70. Llavors, l'any 71, 1971, va haver una gran, almenys jo la veig així, com una mobilització, perquè sabien que estaven detinguts molts companys del PCI, es corria que un d'ells potser l'havien assassinat a Via Laietana i llavors es va organitzar una manifestació a plaça Universitat, Pelayo, Rambles. Llavors allà jo tenia 19 anys i vaig veure que la meva amiga, un secretes, la detenia, mi amiga de l'alma. Llavors vaig anar, vaig fotre patades, cops de puny i van dir, clar, doncs tu també. Després va vindre una altra, ella també. I va caure molta gent. Com que van detindre tanta gent, a més van detindre gent d'una manera indiscriminada. Hi havia, per exemple, un discapacitat que venia de Terrassa, que després potser us ho explico perquè ja va haver l'interrogatori, no és igual. I total, que no hi cabíem tots a la Via Laietana, ens van repartir. Era estat d'excepció, per tant, vam estar 10 dies en comissaries. Jo vaig estar 8 dies en una comissaria que ja no existeix, que és el Torrent de l'Olla. Hi havia una petita comissaria i estava allà, incomunicada. I l'únic que veia era el gris que ens donava un bocata, ens
donaven bocata, i llavors el que sí que em consolava molt és amb una moneda picar la paret amb la veïna i així ens comunicàvem. Ja no dèiem res perquè no podíem dir res. Al cap de 8 dies ens van portar a Via Laietana, que això se m'havia oblidat. Sort de la meva amiga que m'ha dit, sí, tu has estat a Via Laietana. O sigui, no me'n recordava si havia estat a Via Laietana, però sí que recordava la pudor de Zotal. I la pudor de Zotal és característica de Via Laietana. Llavors, per sort, vaig estar 2 dies. El meu interrogatori aquesta vegada va ser bastant lleu i, a més, suposo que també la joventut, érem joves i ens ho preníem perquè no em van maltractar, vull dir, va haver la violència d'estar detinguda, però llavors ens portava una camisa vermella molt típica aquella època, com de nylon, no sé si amb coll, i resulta que aquest nano discapacitat portava una bandera i una camisa igual, i los tíos empeñados que éramos de la joven Guardia Roja. Clar, a mi, amb això em vaig entendre, bueno, en mi interior, però vull dir que no me'ls vaig creure, total, que al final ens van portar, sí que ens van portar cap a la presó, i a la presó, aquesta primera vegada a la presó vaig estar 1 mes i mig, que jo diria que avui he descobert que no vam coincidir, em sembla. Però bueno, amb companyes teves sí, a la dona del Paloma sí que hi era, però tu potser encara no havies arribat, o no ho sé, bueno, és igual, ja ho averiguarem. Quin dia vas sortir? També era la xuleta. Vam sortir per Sant Joan, més o menys, el 30 de juny, però sí, ja està. Aquesta va ser la primera vegada, o de les cruzades ja en parlaré al final. La segona vegada va ser quan van assassinar el Puig Antic. En aquells moments jo vaig anar a viure a Matadepera i llavors allà la meva cèl·lula estava organitzada en una cèl·lula a part de treballar i estar al moviment sindical, però vam decidir que havíem d'anar a fer una pintada per denunciar l'assassinat i sabíem que feien un ratll a Matadepera, un ratll, i llavors un company i jo vam anar amb esprais a pintar un xalet, una paret blanca, Franco Asesino. Franco Asesino va vindre a l'Urbana, i ens va començar, nos dio l'alto, pistola a mano, vam començar a fugir, però clar, em van enxampar. Això ja era l'any 74, vaig perdre una sabata, em van enxampar a mi, el meu company no, i llavors ens van portar del calabosso de la Guàrdia, vam anar a Guàrdia Civil, perquè era Matadepera, i d'allà em van portar a una comissaria, al carrer Sant Pau, que hi ha, no és una comissaria, és un, que està a la Guàrdia Civil, ho sabeu, no?, que hi ha una caserna de Guàrdia Civil, i allà hi havia també una brigada político-social i em van interrogar un cabo que es deia Cabo Carrillo. Un cabron. Anys després sé que fins i tot el van fotre fora del cos, perquè era de los bajos fondos, aquí sí que ja ho vaig passar més malament, perquè estaven obsessionats en que volien que qui era el company que s'havia anat, les tècniques les mateixes, com eres una mujer, pues las técnicas es que te están llegando por el mal camino, que has de dir qui era el teu company, Bueno, jo vaig dir que no, i a la primera hòstia vaig tenir una sort, que és que em va agafar molta mala hòstia. O sigui, em van pagar unes quantes hòsties, però, mira, no sé, potser a vegades t'acollones i a vegades a mi em va agafar molt mala llet. Fins i tot va venir el meu pare, el meu pare em va dir, digues qui era aquell noi, més mala llet, no? I, bueno, no vaig dir, per sort no vaig dir. No vull dir que això, mira, va com va, Jo entenc que davant de la violència de la tortura i de coses d'aquestes passi que passi, però no. I llavors sí, una altra cosa que em va passar és que em van tindre tota la nit exposada a la suerte del poli bueno, al Guàrdia Civil bueno, que em va a matinada i em van fer estar dreta exposada a la reixa, sabeu, del calabosso d'allà de Sant Pau. Llavors l'endemà em van portar als jutjats i dels jutjats a la Trinitat.
I l'última vegada, que també va ser l'any 74, ja va ser una cosa molt puntual, aquesta segona vegada vaig estar 2 mesos i mig a la presó de dones, a la Trinitat. I la tercera vegada va ser per un tema de cuidar un pis d'un company que havien detingut, amb la mala sort que va arribar al Cabo Carrillo a fer el registre. Que diu, hombre, doña María, mire usted por aquí, i es pensava que havia, jo que sé, trobat. Però suposo que estaven ja, això era el 74, el mes de desembre, i el Franco ja va morir, vull dir que ja hi havia una situació bastant una mica diferent, no?, que al principi. A veure, la presó de dones. La presó de dones, què ens va passar? Ens va passar la segona vegada que vaig estar-hi, eren també bastantes dones, perquè la Maribel ja ho ha explicat, estàvem en una mena de... La celda era, imagineu-vos com un hospital, una gran sala d'hospital amb molts llits, aquests que surten a les pel·lícules, o com era abans Sant Pau, amb molts llits, i allà no sé quantes preses, en funció de l'època hi havia més o menys. En aquella època hi havia molta gent, i llavors ens portaven totes a una salita amb un piano i la televisió, i clar, estàvem allà, molta gent alhora, una tocava la guitarra, ens vam posar a cantar, ens vam anar animant, i al final vam fer un corrido de Pancho Villa que acabava dient Viva la Revolución. Hòstia, Viva la Revolución, se abre la puerta, viene la directora, venga, todas fueras de uno en uno y a celda de castigo. O sigui, 21 dies, per sort només van ser 15, que era de celda de castigo. Bé, la Maribel explicant, ella va estar més temps allà dintre, llavors hi ha detalls. A veure, va haver èpoques que només dinàvem a la celda i alguna altra vegada havíem baixat a un menjador també a dinar, però no recordo moltes més coses. Ella ja ha explicat coses que sí que me les ha fet recordar. Jo el que sí que vull posar l'accent és amb el tema de les cruzadas, Cristo Rei. Ella ja ha dit com van ser creades. Jo us recomano que us poseu a la seva pàgina web, perquè aquests personatges encara... Bueno, els personatges es veuen haver mort, però la ideologia no. Si us poseu a la pàgina web de les cruzadas de Cristo Rei, veureu quina ideologia encara està allà, no? I aquesta ideologia va enfocada sempre a la dona. Elles, el seu objectiu és redimir a mujeres que han pecado. Clar, a nosaltres era impossible, a nosaltres ja passaven de nosaltres perquè sabien que a nivell ideològic no podien. Vull dir que elles, su caldo de cultivo, estaven les comunes, no? Jo com que m'he dit que parléssim, a veure, que es parlés de les violències de les dones, sí que he estat a la presó, ja us he explicat, però també ens passaven altres coses, vull dir, com els homes també, no? Per exemple, eren despedides de les empreses i segons com, pel fet de ser dona tenies que tenir una certa violència perquè l'encarregat era un cabró. Perquè segons el que deies, a vegades sabies més que ell i això l'emprenyava. En aquella època les dones teníem que avorcar. Jo us estic parlant de coses personals, vull dir que estic fent un testimoni, m'ho he anat posant punts i això era una altra violència, amb les condicions que les dones tenien que avortar en aquella època, a part de tot el que passava. I sí que volia, a la Montserrat ja li vaig dir, jo us he portat aquest llibre perquè és una cosa que vaig anar a una xerrada i m'hi vaig trobar i recomano que us el llegiu, perquè es diu Políticas de represión y punición de las mujeres, las lavanderías de la Magdalena de Irlanda y el Patronato de Protección de la Mujer a España. Aquest patronato el va fer desaparèixer en l'època franquista, vull dir, quan va acabar la dictadura, però elles i les seves organitzacions continuen amb nosaltres. Les cruzadas de Cristo Rei, fins al 2000 i pico, a partir d'un llibre que s'està fent de preses, i vam comentar-ho, estaven a Cerdanyola portant un centre de menors, de nens, com es diuen? Tutelats. Sí, tutelats, clar, perquè el Patronato de la
justícia. I tota aquesta gent i aquestes congregacions depenien de justícia i han continuat rebent subvencions i estan relacionades amb justícia. Per sort, almenys aquí a Catalunya, sí que els hi han retalat la subvenció i en aquests moments no estan portant aquest centre a Cerdanyola, aquí mateix. Però a la resta d'Espanya hi ha moltes congregacions d'aquestes que encara existeixen. Suposo que això ja anirà arribant. Elles reivindiquen que formi part de la llei de memòria històrica, sobretot pel tema de reparació. Eren dones que fins i tot eren les seves famílies que les denunciaven, per exemple, per ficar-se en política. Recordo la història d'una que la seva família molt de dretes i ella es va posar en contacte amb el Partit Comunista de Mas de la Rebeldia, m'hagués pogut casar amb mi. Els meus pares vaig tenir la sort que no van anar a justícia. Els seus pares sí. Va vindre el metge de la família, li va fotre una injecció, va quedar comptada i se la van portar a Madrid. De fet eren reformatorios. Però aquí hi anaven dones que a nivell ideològic eren rebels, però també hi havia dones que quedaven embarassades. Aquestes dones que quedaven, nenes que quedaven embarassades, podien quedar embarassades per violacions o abusos, una pel seu propi pare. I tot això ha funcionat fins als anys 80 i elles ho estan denunciant. I penso que això era la ideologia que vam respirar nosaltres, que les cruzades era, però que hi ha sigut, no? I que, està bé el moviment feminista, però que hi hem estat, però que hi ha coses que són molt d'arrel i que les tindrem que anar rascant, no? Era, si comencéssim a parlar de com ens vam començar a relacionar, nosaltres, les de la nostra generació, com els xicos, no? Les que creiem en l'amor libre, com ells ho vivien. No tots ho vivien igual. Jo he tingut grans amics i amics que m'han protegit, però hi havia companys que no. O dentro de los partidos com funcionava la cosa. Llavors, clar, ara tens a la gent jove i que encara estem en aquesta situació, suposo que tu ja ens aniràs donant més pistes, però que això forma part de la violència cap a les dones i que la nostra violència, per exemple, a Irlanda, potser heu vist allà també hi havia el que es deien les lavanderies de la Magdalena, que hi ha una pel·lícula que és molt interessant de veure, però allà, des del govern, s'ha fet memòria i s'ha fet reparació. Aquí, a Espanya, al nostre país, no s'ha fet reparació. Llavors aquestes dones exigeixen formar part de la memòria i fer reparació. Jo no vull dir més perquè sempre m'enrotllo molt, però... Bueno, yo vine a Barcelona en el año 72. Yo venía de Melilla, yo soy de allí de Melilla, de Melilla. Me vine aquí a trabajar, ya me vine casada, tenía 18 años, ya me vine casada con un marido y tal. Y bueno, ¿qué pasa? Yo ya venía muy instruida, por decirlo de otra forma, porque mi padre había sido comunista de toda la vida. Y yo ya en mi casa pues había oído hablar sobre el comunismo, ya había oído hablar de muchísimas cosas que se hacía, de la propaganda comunista, etcétera, etcétera. O sea que yo ya venía sabiendo algo. Entonces yo me vine a estudiar, pero antes de estudiar me metí en una fábrica a trabajar y entonces me avisaron de que había una concentración en Valdivillera. Esto fue en el mes de febrero. Entonces en Valdivillera era la concentración del metal. Yo trabajaba en una fábrica de termos y yo pertenecía al metal. Entonces, en aquella concentración, parece ser que algún vecino, éramos muchísima gente, algún vecino pasó por allí y lo denunció a la policía. Pero no fue la policía la que vino, fue la Guardia Civil. Entonces la Guardia Civil vino, pero a tiro limpio. Vino pegando tiros, que
un chaval, parece que fueron dos los que estuvieron heridos en las piernas, y todo el mundo lo que hizo fue correr. Todos echamos a correr. Claro, había mucha zarza y tal. Total, que sobre todo, todos íbamos con pantalones, la mayoría de las mujeres, pero todas acabamos con las piernas llenas de pinchos, de todas las zarzas aquellas. Yo corrí mucho, pero así todo me cogieron. No solo a mí, nos cogieron a las 7 chicas y creo que eran 4 chicos en el mismo sitio. Entonces nos cogió la Guardia Civil. Bueno, yo antes tengo que decir que yo nada más llegar, yo no pertenecía a la Juventud Comunista, yo ya me metí directamente en el Partido Comunista, porque ya venía enchufadilla, vaya, no puedo decir, ¿no? Y también pertenecía en comisiones obreras. Bueno, pues nos detuvieron a estas 7 chicas, a los 4 chicos. Nos quejábamos de que no habíamos pinchado las piernas y tal, pero no hicieron ni caso, y nos llevaron al cuartel de la Guardia Civil de Valdivellera. Bueno, pues nos dejaron toda la noche en el cuartel, de pie, de cara a la pared, sin hablar y sin nada. Yo una de las veces dije ir al lavabo porque mi preocupación y mi miedo era, perdón, que yo había oído muchas veces decir, uy, han cogido a fulanito venganito porque han hablado, han detenido a tal persona y bueno, la han maltratado y ha hablado y tal, ¿no? Y mi preocupación y mi miedo era que, por causa mía, porque si a mí, según como me torturaban, nadie sabe lo que puede, cuando te torturan, lo que puedes aguantar, que detuvieran a alguien. Claro, yo tenía parientes y amigos que ya estaban perseguidos por la policía, que ya estaban en Mojicastura. Yo sabía de muchísima gente, muchísimos nombres, mucha gente. Yo llevaba incluso, como llevaba aquí un mes, en Barcelona, pues llevaba un papelito con direcciones apuntadas y yo, claro, dije, si esto me lo cogen, entonces ya pedí permiso para ir al lavabo, yo de la Guardia Civil, y me comí los papeles. Me los comí todos, me los tragué, poco a poco los fui rompiendo y me los fui comiendo. Porque pensé, si lo tiro al váter, se va a ver. Lo van a colar y se va a ver. Pues me los como. Y me comí los papeles para que, si me cogieran a mí, que no cogieran a nadie por culpa mía, ¿no? Bueno, pues cometimos el gran error, con falta de experiencia, porque casi todas las las 7 que cogieron, menos a una que era conocida ya por la policía, las demás era la primera vez. Y notaba que teníamos poca experiencia, ¿no? O ninguna. Total, que se nos ocurrió en la furgoneta por la mañana, después de pasar la noche allí en la Guardia Civil, nos llevaron a Vía Galletana y se nos ocurrió decir que nos conocíamos, que nos habíamos conocido en un baile, todas. Alguien de aquí de Barcelona dijo el nombre de un baile, y que bueno, que estamos allí, que unos chicos nos habían conocido, nos habían engañado diciendo que por qué no íbamos a esta concentración y tal, en fin. Fue el mayor error, porque claro, cuando la policía empezó a interrogarnos, se dio cuenta que eso era, vamos, un bulo, ¿no? Total, como ha dicho Maribel, Vía Galletana es horrible, horrible. Los calabozos a nosotros no nos dieron nada para tirarnos al suelo para dormir. Dormíamos, había unos bancos de madera, perdón, de piedra y el suelo. O sea que dormías directamente allí. Más que mucho frío, porque estamos en el mes de febrero, ninguna manta no nos daba nada. Nada, la comida es que ya ni la recuerdo. ¿Vale? Nuestra única obsesión era intentar, para poder salir, porque el espacio no que fuera muy reducido, pero era reducido, pero para poder salir de allí y decir, vamos, queremos ir al lavabo. Llamabas a la policía para poder ir al lavabo y salías de allí y por lo menos salías y ibas mirando a la derecha e izquierda, porque al otro lado pusieron a los chicos a ver dónde estaba la gente, ¿no? Íbamos al lavabo, que el lavabo era algo horriblemente asqueroso, pero horrible, pero bueno, nos quedara salir de vez en cuando ir al lavabo. A mí no me maltrataron, a mí me dieron 2 o 3 tortas y 2 o 3 empujones. Yo, bueno, mira, tuve la suerte que me hice la tonta y bueno, pues me creyeron. Yo era la persona que acababa. Mi ventaja era que yo acababa de venir de Melilla. Claro, yo aquí no era conocida ni conocía a nadie,
yo había ido porque un compañero pues me dijo que fuera. Yo no tenía ni idea de dónde iba ni nada. Se lo creyeron. Por suerte no indagaron quién era mi padre. Si lo hubieran indagado, entonces ya la suerte no lo hubiera tenido, ¿no? A la única persona de las 7 que éramos, de las chicas, a la única persona que llamaban era una compañera, se llamaba Mercedes. A esta chica cada vez que la llamaban, porque claro, te llamaban por un altavoz, la llamaban para que subiera arriba, de donde te interrogaban y donde te maltrataban, pues nos echábamos todos a temblar porque venía bien de palizas, porque esta la tenían conocida, tenían fotos de ella, etcétera, etcétera. Pues bueno, lo curioso es que pasamos 3 días y a los 3 días nos metieron en una furgoneta ya para salir. Y todos pensaban, porque yo sabía que una vez que te sacaban de Vía Lletana te ibas primero al juez y después del juez pasábamos a la cárcel. Pues no, nosotros no nos pasaron para nada por el juez, lo llevaron directamente a la Trinidad, a la cárcel de la Trinidad, allí directamente. Pues bueno, nada más entrar, las cruzadas nos dicen, ¿queréis ducharos? Nosotros dijimos, no, estábamos locos, no, las todas asustadas, no. Ah, ¿no queréis ducharos? No. Entonces, no recuerdo a quién se le ocurrió preguntar, ¿es con agua fría? No, con agua caliente. Ah, sí, pues entonces sí, claro. Entonces teníamos el miedo de pensar, ahora, como castigo, nos van a duchar con agua fría. En el mes de febrero, hacía un poco de frío, ¿no? Y no, tampoco nos permitieron llevar ropa nuestra, ni pantalones, ni falda, ni nada. Directamente ellas nos dieron una ropa que era la que allí permitían que te pusieras, que era una falda bastante larga, como de paño sin azul, y una blusa, un jersey, no me acuerdo, empezó a ver un jersey. ¿Os daban uniforme? Sí, nosotros nos dieron uniforme desde el primer día. ¿Eso en qué año? En el 72. El 1 de febrero, 72. Sí, allí no te permitían que fueras con tu ropa para nada. La única visita que teníamos, que la esperábamos con los brazos abiertos, era la del abogado, porque el abogado sí venía a solas en una habitación de tú a tú y podíamos hablar tranquilamente y con confianza. Y bueno, las visitas con los familiares era horrible, porque era una verja, un pasillo y otra verja. Entonces, en esta verja se ponía una monja, una cruzada, y en la otra nos poníamos nosotros. Familiares, yo, claro, como yo tenía mi familia en Melilla, que por cierto, cuando me pasó esto, pues estaban súper preocupados, súper lógico, muy preocupados y, en fin, no podían, claro, no podían venir para aquí a Barcelona a verme, en ese momento no podían venir. Entonces el único que venía a verme era mi marido, gracias que estaba yo casada oficialmente, si no, ni mi marido no hubiera venido a ver. Había una compañera que su padre, recuerdo una compañera que era de un pueblo, no sé si de Granada o Huelva, no recuerdo, que a esta sus padres estaban fuera, y esta pobre pues no venía nadie a verlo. Pero cuando venían a verlo, cuando ya te ibas de vuelta a la habitación, era un drama, claro. Era tanta la pena que te cogía al ver al familiar tuyo, que venía a verte, y que tú estabas allí, que no podías salir, y que no sabíamos demás qué nos iba a pasar, que no se sabía nada, claro. El TOC, el Tribunal de Orden Público, fue después, pero nosotros estábamos por la Guardia Civil, por los militares que estábamos acusadas. Entonces, claro, nos decía, las condenas son mucho más fuertes, las condenas por lo militar. Pero por suerte le pasaron al Tribunal de Orden Público, ¿vale? A nosotros nos pusieron a todos en una habitación grandiosa y nos pusieron sola a las 7 juntas, ¿eh? Y como ha dicho Maribel, salíamos al cuartito de la tele y tal, salíamos al patio pequeñito, no tuvimos ni podíamos tener ningún tipo de contacto con las comunes, en absoluto. Allí había economato, pero no se podía comprar nosotros, lo teníamos prohibido, no podíamos acercarnos al economato y estábamos en una celda encerrada. Había muchas camas, pero solamente éramos 7 que estábamos allí. Y allí contra nosotros, pues mira, hablábamos, reíamos, incluso un día que me dio un poco de ataque de ansiedad
al verte allí, porque parece que sea grande, pero parece que no, pero sabes que estás ahí encerrado y no vas a poder salir, ¿no? Y bueno, pues no sé, es una experiencia más para contar, una mala experiencia, claro está. Y bueno, ¿Cuánto tiempo estuviste? yo estuve solo un mes, yo solo estuve un mes y salí en libertad provisional. Luego la condena que el TOR me impuso fue de 4 años y 1 día. Tuve la suerte que vino un indulto y quedé libre. ¿Y el delito que era asistencia? El delito era propaganda ilegal, asociación ilícita y reunión ilegal. Eran 3 cosas. Y creo que, bueno, que ya lo he dicho todo, casi todo. Bueno, pues ara si de cas, que ens expliqui des de fora políticament com vivia tot això i després si voleu fer algun comentari o alguna pregunta. Una cosa, puc explicar una anècdota de les cruzadas, que això jo no ho sabia. No, oye, resulta que quan va haver el traspàs, no, a la democràcia, les cruzadas els van dir que si es volien quedar tenien que jurar los principios De la democràcia. de la democràcia. I van dir que no. Van dir que no. I van deixar la presó i se'n van anar. I es van aportar les claus. En sèrio, I em sembla que va ser la Magda Uranín i una altra diputada, la Calvet, que van organitzar i es funcionava amb assemblea. Amb les comuns funcionaven elles i durant una temporada van estar funcionant soles fins que després ja es van enviar funcionàries, etc. Sí, me voy a deciros, estaba en la cruzada, ya como ha dicho ella, pero luego el que mandaba ahí era un director, ¿vale? Había un director. Libros nosotros sí nos dejaban pasar, que nos pasaban libros y... Había una directora que era cruzada, ¿eh? No, en mi época del 72 había un director. També hi havia un director. Era un director. Però també hi havia la directora. Sí, sí. Y cartas, cuando nos recibía cartas de mi familia, cartas todas censuradas, ¿eh? Había cartas que no podían leerlas porque toda estaba censurada. Y las que mandábamos nosotros también. Pero podies parlar en català. Como no hablaban catalán. No, pero con la familia... Hola, buenas tardes. Sobre todo, gracias a Montserrat Gente por invitarme. Estoy encantada de estar en este barrio, un barrio reivindicativo y revolucionario, como yo soy. Y voy a hablar quizá de otros temas, empezando porque ella te decía, habla de los años 70, me decía Montserrat, habla de los años 70 que hacía el feminismo, ¿no? De las mujeres que éramos feministas en los años 70 estábamos luchando, igual que todos los demás, por la libertad. Había quien luchaba por la libertad, la amnistía y estatuto de autonomía, había quien luchaba solo por la libertad, había quien utilizaba armas, quien solo era pues, cuestiones ideológicas y teóricas, y ahí estábamos. Yo en el año 70, después de venir de un viaje a Granada, de donde eran mis padres, estuvieron a punto de torturarme en una comisaría, en un garito de la Guardia Civil, y a mi padre también, porque creían que habíamos organizado nosotros una huelga de la construcción que se hizo allí en Granada. Nosotros íbamos por una cuestión personal, familiar. Y por suerte mi padre, a pesar de ser un hombre comunista, era muy querido por gente de derecha de su pueblo y consiguió que esas personas de derecha fueran a hablar a cuartelillo y decir a esto ni los toquéis, y nos dejaron marchar. Yo cuando volví a Barcelona con 16 años me hice inmediatamente de comisiones obreras. Yo no milité como tal, como militancia, donde estaban mis padres, que era el PSUC, y mis abuelos, mi abuelo en el PC, pero pues colaboraba continuamente recogiendo dinero y haciendo una serie de cosas que se podía hacer en el PSOE como colaboradora. Estuvimos eso hasta el 75, luchando también contra los asesinatos, los últimos asesinatos del 74 y del 75, algo terrible que sucedió, que nos asesinaron a 7 espléndidos muchachos, el sanguinario del dictador. En esa época también había determinadas amigas que hacían cosas, pero eran mujeres feministas, pero que también estaban o dentro de partidos o simplemente luchando como feministas, pero no organizadas. Estoy pensando en Lidia Falcón, estoy pensando en Carmen Alcalde, que escribió por primera vez sobre el patronato de protección, entre comillas, a la mujer.
y la condenaron por ello. Carmen Alcalde ha tenido montañas de sanciones y represión por ser la primera mujer que, siendo de Gerona, escribía y ha sido directora de publicaciones, etc. Y ha sido una gran revolucionaria. Comentar que después de la lucha contra el franquismo hasta el 75, en el 76, ella me ha presentado y ha dicho títulos, abogada, mediadora, profesora universitaria, es verdad, pero yo soy una niña de Barracas. Yo nací en la maternidad, me intentaron vender, me vendieron a una familia catalana rica y mi madre se dio cuenta de lo que pasaba, me cogió y me sacó de allí de la maternidad y estuve con mi familia biológica, pero tardaron 4 años en reconocerme como tal. Yo he vivido 15 años en Barracas, en Badalona, en el Turocari. He vivido 10 años en el barrio de San Roque, es decir, un barrio marginal con bastante problemática. Y he empezado, gracias a la ideología de mis padres y de mis abuelos y las enseñanzas que me dieron, siendo siempre una chica reivindicativa, una chica revolucionaria, empecé a estudiar con 33 años, empecé a hacer la carrera de Derecho, porque trabajaba en un despacho de abogadas que se dedicaba a defender mujeres durante 10 años. Después empecé la carrera, después de hacer el Derecho continué en ese despacho, pero ya como abogada, luego como coordinadora de todas las mujeres que trabajábamos allí, que había psicólogas, asistentas sociales, etcétera, también una ginecóloga, y metida desde entonces en el mundo feminista. Es decir, en el año 76, 6 meses después de la muerte del dictador, del genocida Franco, hicimos las primeras jornadas de la aduana y allí discutimos, fuimos 4.000 mujeres y allí discutimos montañas de temas que nos interesaban como mujeres y empezamos a organizarnos. Quizá la primera discusión fue si había que hacer militancia única o doble militancia. Pero mujeres que se quedaron militando en partidos tradicionales, donde también había hombres, y otras decidimos que no. Que yo he visto lo que veía en mi familia, reuniones clandestinas, donde los hombres hablaban de revolución y hablaban de acabar con la explotación del hombre por el hombre, me di cuenta de que era literal lo del hombre por el hombre. De las mujeres no pensaban lo que sus compañeras o esposas estaban luchando con ellos, sin embargo estaban siempre en la cocina cuidando niños. Y los partidos de los que esos hombres magníficos y héroes se trabajaban y luchaban, a ellas no les daban formación y a ellos sí. Mi padre, que estuvo en 14 cárceles de España, aprendió muchísimo en la prisión y después en el partido. Sin embargo, mi madre pues iba a la fiesta del partido y cocinaba sardinas o vendía números de lotería, pero a mi madre no la formaron nunca. Decir que hablamos de anticonceptivos, divorcio, maternidad, sexualidad, trabajo doméstico, mujeres de los barrios, educación, medios de comunicación, legislación. Acordaros que la patria potestad era de los hombres, que el adulterio solo lo podían ejercer las mujeres, que si una mujer era pillada en adulterio por su marido podía matarla y el único castigo que recibía ese hombre era 6 meses de destierro a la ciudad del lago. En fin, había el tema del aborto, del divorcio, en fin, había muchos temas que discutimos y a partir de entonces pues nos dedicamos a toda esa lucha, además de la lucha también no dentro de los partidos por mi parte, porque pensamos que desde un grupo feminista, como fue el Partido Feminista marxista, podíamos luchar en todos los frentes sin necesidad de estar en un partido de hombres. Allí éramos solo mujeres y nos metimos en todos los charcos que podíamos para intentar mejorar el mundo. En las conclusiones de las jornadas catalanas de la aduana hubo unas conclusiones muy amplias con temas muy interesantes, pero que quede claro que una de las conclusiones era la amnistía. Para nosotras era fundamental la amnistía. Nos engañaron a todos y todas los de izquierda, porque nunca supimos, tardamos muchos años en saber que la amnistía era también para los torturadores y los asesinos. Pensábamos que era para nuestra gente, y resultó que no era solo eso. Y por lo tanto han seguido pues, todos los policías, los guardias civiles, los magistrados, los ricos que se hicieron ricos con la explotación de los prisioneros, etc., pues tuvieron, han seguido siendo como han
sido. Es decir, continúan en muchos sitios de poder y ahí los tenemos. Yo quería hacer hincapié en que la lucha feminista, como decíamos desde el principio del feminismo, lo privado también es político y la lucha feminista también es una lucha política. Entonces quiero hablar de dos temas concretos que les han pasado a mujeres por el hecho de ser mujeres. O sea, mi abuelo he escrito un libro que hemos comentado antes, 3 generaciones rebeldes, que presentaré pronto en este barrio, supongo que en enero o febrero, ¿no? Es un libro que está teniendo mucho éxito, que he presentado ya una veintena de veces, que gente como Paul Preston, el historiador, dice que es fascinante el libro, porque explico cosas que no solo son de mi familia, de mis abuelos, de mis padres y mías, sino que representan a muchos miles y miles de personas de izquierdas que han sido represaliados por luchar por la libertad. Entonces, mi abuelo era un hombre que no fue a la guerra civil y no sé por qué. Sé que era republicano ideológicamente, estaba encantado con la república, que era un hombre de una familia muy modesta, como hemos seguido siendo luego, y cuando entraron los franquistas a su pueblo, a Colomena de Granada, lo detuvieron porque tenía un carnet de la UGT del campo. Mi abuelo era campesino, sin tierras. Lo detienen, lo torturan, lo tienen 3 años en prisión y últimamente, después de esos 3 años, está en un campo de trabajo explotándolo como se hacía con los prisioneros. Él se escapa, es un hombre muy valiente, es un hombre muy inteligente, se escapa y sabe que lo van a matar, que le van a dar 2 tiros por la espalda, se va a la montaña y está 9 años en la montaña de Granada. Es un hombre que allí se le considera como Che Guevara. Se me ido a presentar el libro allí, el primer libro que presenté fui allí, y prepararon 2 salas, una de 40 personas y una de 150. Se llenó la de 150. Y un periodista que estaba haciendo fotos me dijo: no te vas a asustar antes de empezar a presentarlo. Me giro y estaban todos y todas haciendo cola con el libro en la mano para que lo dedicara, porque la nieta de Olla Fría, para ellos era qué alegría, ¿no? Ver que era alguien de la familia de Olla Fría estar aquí y seguir luchando, ¿no? Bueno, pues mi abuela, que era una mujer, una ama de casa con 6 hijos, la esposa de Olla Fría, Juan Carlos Donay, la detienen. Mi abuelo se escapa en el año 39 y está en la montaña, como digo, con 35 hombres bajo su mando. No hay forma de que la Guardia Civil lo encuentre, o sea, allí la Guardia Civil tiene muerte y no pueden con él, ¿no? Bueno, pues entonces detienen a su mujer en el año 45, antes entran a casa, la destrozan, la amenazan, etcétera, etcétera, la detienen en el 45, la torturan salvajemente, la ponen colgada boca abajo, le meten la cabeza en agua con vinagre, le pegan durante horas, la amenazan de muerte y le dicen a tus hijos también, esos 6 hijos, van a venir también al cuartelillo. Realmente los maniatan y los llevan al cuartelillo, desde un niño de 7 años hasta una de 17, que era mi madre, y al pequeño le ofrecen caramelos, aparte de que delate a su padre, pues si iba por las noches a casa, su padre se iba a casa de vez en cuando. Tenían unas cuevas, que en el libro hay fotos, unas cuevas que parecen de conejos, parece una entrada de una conejera. Allí entraban y había grutas inmensas dentro que cabían hasta 9 y 10 hombres, y allí se escondían, por ejemplo, mi abuela a 1,5 kilómetros de su casa. Bueno, pues detienen a mi abuela, la torturan, la juzgan y le caen 8 años de prisión por ser esposa del guerrillero. La meten en prisión en Granada y también detienen a mi madre, menor de edad, también la meten en prisión, en otra prisión, y dejan a 5 niños sin padre, sin madre, sin hermana, sin nadie que los alimente, sin colegio, sin nada. Ninguno ha ido al colegio, ninguno de los 6, mi padre tampoco. Mi madre fue al colegio con 70 y pico años, fue 4 años en San Roque a la escuela de adultos y aprendió muchísimas cosas allí. Y bueno, ella tuvo la suerte de poder disfrutar de muchas cosas que mis abuelos no pudieron disfrutar, porque mi abuelo, después de esos 9 años, se fue en patera con 3 de sus hombres a África. Cuando llegó allí, la radio dio la noticia de que había llegado el famoso guerrillero de Olla Fría. Lo metieron en campos de concentración y se escapó. Y acabó en Casablanca y acabaron aceptándolo como exilado político. Estuvo 20 años en Casablanca solo
sin mujer, sin hijos, y cuando escribía, pues de vez en cuando a Colomera, al pueblo, llegaba alguna carta, pero la mayoría pues no, porque eran interceptadas. Mi abuela no lo vio hasta el año 65, en que comprando un pasaporte a un policía corrupto en Barcelona, a un precio muy alto que tuvieron que pagar entre mi abuela y mi padre, pudo ir con un pasaporte a reunirse con su marido después de 18 o 19 años de no haberlo visto, con el padre de sus hijos, que era para ella un héroe y bueno, la persona más adorable del mundo, ¿no? Bueno, pues esa es una historia de una mujer que yo en el libro pongo 48 páginas de documentos y fotografías familiares y políticas, ¿no? Y en los documentos se ve los puntos que eran los de la Guardia Civil, y ponían, por ejemplo, olla fría con H. De mi abuela decía que era de peor sentimientos que su marido, no sabemos cómo conocían los sentimientos de mi abuela, y ponían que era marxista o de ideas marxistas, y que era peligrosa, igual que su marido, y sus hijos había que estar controlándolos. Los controlaron a mi abuela, y le siguieron destrozando la casa, robándole, la dejaron sin cosas necesarias, sin camas, sin colchones, etcétera, etcétera. Mi abuelo de vez en cuando podía bajar y llevarle dinero de los atracos que hacían los guerrilleros y podía darle algo para que pudieran comer los hijos, etcétera. Y de ella dice cosas terribles, la Guardia Civil, por ejemplo, que de profesión su sexo. Eso los historiadores franceses pensaban que es que se trataba, aunque no era solo mi abuela, eran miles de mujeres que de profesión tenían su sexo, no es que fueran prostitutas, como pensaban los historiadores franceses, es que se querían decir que eran amas de casa. Pues eso, una ama de casa, torturada y metida en prisión, y cuando lleva 3 años en prisión, mi abuelo, que como digo era muy valiente y muy inteligente, le pide a uno de sus hombres, que se llamaba El Sordo, que tenía en su grupo, eran comunistas y anarquistas, había la mezcla. Le dice al Sordo, ves y busca al jefe de la Guardia Civil del pueblo, ves y busca al que ha torturado a mi mujer, a Leonor, y tráemelo. Y el Sordo le dice, ¿muerto o vivo? Mi abuelo dice, no, vivo, que quiero hablar con él. Lo lleva a la montaña y el hombre este, que es muy conocido en Andalucía, todo el mundo lo conoce por el Cabo Colomera, era un sanguinario que torturaba a los gitanos, a todo el mundo que podía, o sea, era un hombre que acabó siendo expulsado de la Guardia Civil porque montó un prostíbulo y lo echaron por eso, por tener un grupo de prostitutas a los que me acaba. Bueno, pues está delante de mi abuelo y le dice, mira, tú sabes que yo soy capaz de lo que te voy a decir. A mi mujer la habéis torturado, la habéis tenido en prisión 3 años. Mis hijos están sin madre, sin hermana y 5 hijos solos, siendo menores de edad y sin padre. O la ponéis de inmediato de libertad, o yo puedo el cuartelillo de la Guardia Civil, no solo con vosotros los guardias civiles, sino con todas vuestras familias dentro. Y sabes que soy capaz, porque yo he pasado más de una vez delante de ti por la noche para ir a mi casa y no has tenido narices de detenerme, porque sé que me tienes miedo. Y esa noche el cabo de la Guardia Civil se metió los pantalones y se fue al cuartelillo con el pipí hecho en los pantalones. Y a la semana mi abuela estaba en libertad, después de 3 años de prisión. Otra historia que también tiene que ver con ser mujer y que considero que también es política, es en el año 78, en la coordinadora feminista de Cataluña, nos viene una amiga, Regina Valle Falcón, y nos cuenta la historia de una mujer que se llama Maica, que ha tenido un problema, que se ha separado de su compañero ha cogido las 2 hijas que tienen, una de 3 añitos y una de 2 meses, se las ha llevado, las ha llevado a Lérida, porque esto era en Barcelona, las ha llevado a Lérida y las ha dejado con su padre, Guardia Civil, al que el tipo este, el papá de las niñas, era muy contrario, le tenía muchísima rabia a su padre, porque era un hombre muy de izquierda, quería hacer carrera con el Partido Socialista y le deja a las niñas al papá y le prohíbe que la madre vea a las niñas. ¿Por qué pasa todo esto? Maica se casó de joven con un hombre también muy revolucionario y no quiere casarse por la iglesia.
se casan por lo civil, primero tienen que hacer declaración de apostasía y darse de baja de la religión católica, cosa que costaba mucho. Yo lo hice en el 2005, pero esta mujer lo hizo en el 70 y pico. Y se casan así, pero al cabo del mes la pareja se separa y no pueden acceder al divorcio porque no hay divorcio y por lo tanto tampoco, como no se han casado por lo civil, no pueden pedir nulidad matrimonial. Al cabo de unos años conoce a su compañero, este compañero se junta con él y tienen 2 hijas. Entonces, ¿qué pasa? Ella no puede reconocer a sus hijas porque es como a mi madre pusieron que era madre desconocida, habiendo nacido yo, me parió en la maternidad, pues madre desconocida, pues esta chica también madre desconocida y entonces a las niñas les ponen los apellidos del papá. Y ella no es nadie para esas niñas, por lo tanto no tiene ningún derecho legal. ¿Qué hace esta madre desesperada? Dice, yo no voy a quedarme con que el guardia civil eduque a mis hijas y yo voy a estar sin ellas, o sea, yo me ocupo de mis hijas, me he ocupado hasta ahora y me voy a seguir ocupando. Queda con una amiga mía, Elvira Silvana Zaragoza, hermana del que fue alcalde de Lérida durante 17 años y ministro 2 veces del PSOE, y van a buscar a las niñas a Lérida. Y también quedan con un chico que va a hacer de conductor de coche. Se van hacia Lérida, llegan a la casa de estos abuelos, cogen a las niñas, cogen sus ropitas, sus juguetes, etc. Y el abuelo, bueno, se marchan, mi amiga se va a su casa a Lérida, Elvira se va a Lérida, y los otros 2 se montan en un coche con las niñas. El guardia civil inmediatamente llama a su gente y se ponen los guardias civiles a buscar con las carreteras hasta que los encuentran. Ahí ya lo meten en la prisión de la Trinidad y ahí lo meten en la Modelo. La historia, hasta el cabo de 2 años no se hace el juicio y, como ellas han dicho, las personas implicadas, tanto mi amiga Elvira como Maika, no se acuerdan de la penalidad que les cayó. Mi amiga sonríe y dice, yo sé que me pedían 21 años de prisión, pero no recuerdo, o sea, mi amiga me lleva a entrar en prisión, Maika sí, la madre sí. Íbamos los fines de semana a la prisión de la Trinidad Bella a gritar y a pedir la liberación de aquella madre y la amnistía para todas las demás, ¿no? No sabemos cómo acabó la historia, solo sabemos que estas niñas durante gran parte de su vida no han sabido quién era su madre, no han podido verla y no sé cómo acabó la historia porque he perdido la pista de Maika y la gran amiga de estas niñas que ya son, bueno, pues personas adultas, que es otra amiga mía, ahora está en Andorra, lleva un mes y pico y no he podido contactar con ella para que me cuente en qué condiciones están esas chicas, si han sabido quién es su madre y si han podido volver a verla. Pero esas dos historias entiendo que son, por el hecho de ser mujeres, han sido castigadas políticamente y creo que cuando se habla de represión también se tiene que hablar de ellas, porque Maika estaba en la cárcel como presa común y no sé si debería ser una presa común o debería ser por esas leyes franquistas tan espantosas contra la mujer que no reconocían ningún derecho a las mujeres, que como bien han dicho querían hacer de nosotras mujeres sumisas, mujeres beatas, etcétera, etcétera. Yo tuve que hacer el servicio social porque en el año 71 fui a conocer al guerrillero en Bélgica, después de estar en Casablanca. La ONU pasó a mi abuelo y a mi abuela a Bélgica, vivieron allí 7 años y mi abuela murió en el 74 y mi abuelo falleció 7 meses antes que el dictador y no pudo volver a su tierra, que era lo que él más deseaba. Desde que he presentado el libro allí, me prometieron los alcaldes socialistas de la zona que iban a hacer un monolito para mi abuelo y para mi abuela, porque los historiadores de allí dicen que mi abuela tenía más de años todavía que mi abuelo, que es mucho decir, y que la admiran aún más que a él, porque aguantó lo indecible por estar en aquel pueblo con sus hijos durante muchos años hasta que se pudo largar a Casablanca. Y le iban a hacer un monolito. le iban a hacer un monolito. Resulta que en las últimas elecciones le iban a hacer también un camino que se iba a llamar Sendero de Villafría y sus hombres. Hemos estado durante mucho tiempo hablando de eso con varios alcaldes que me han invitado allí, me han hecho estar 3 días y presentar el libro y hablar de mi abuelo, etcétera, varias veces. Y sin embargo, han hecho las últimas elecciones y ha ganado la derecha. 3 partidos de derecha en un pueblecito de 1.200 personas
fueron los socialistas los que siempre tenían mayoría de votos, pero cuando se juntaron los tres grupos de derechas, pues se acabó el monolito y se han acabado todos los homenajes que se iba a hacer a mi abuelo y a mi abuela, con los que yo estaba tan ilusionada. Y nada más. ¿Alguna intervención? Al principio da vergüenza, pero luego no hay que estar. ¿No? No sé, agradeceros. Mira, Perdón. Perdona, comento una cosita primero. Sí, espera. No, como hablábamos de guardias civiles, en el libro recojo varias historias de guardias civiles para demostrar que los analfabetos que eran, a pesar de que estaban con pistola y con mando en plaza, eran chavales que hubieran estado dedicados al campo o ser guardias civiles, no tenían otra opción, y decidieron tener un sueldecito miserable a cambio de torturar y fusilar si hacía falta. Y una de las historias que cuento es un guardia civil termina su trabajo con 58 años, que los jubilaban, intenta entrar de funcionario de prisiones. Entonces les tiene que hacer un examen, y ese examen es, a ver, un tribunal de 3 personas. A ver, díganos cuáles son los 4 puntos cardinales. Dice, ay, yo lo sabía, pero ahora no me acuerdo. No se preocupe, no se preocupe. A ver, díganos por dónde sale el sol. Eso sí que lo sé, por el cerrillo de mi pueblo. Esa era la cultura. Y luego explico ese hombre, como los prisioneros, porque entró, le dijeron aprobado, cómo ese hombre pisoteaba las manos de los prisioneros que estaban cegando de rodillas a 10 grados bajo cero en la prisión, o cómo tenía un perro que orinmeaba a los prisioneros, o se habían fumado y entonces los castigaba. Y algún prisionero se cansó y le mató a un perro. En fin, cuento bastantes historias de guardias civiles y no solamente hablo de mis abuelos, de mis padres y de mi lucha feminista, sino también de 10 personajes luchadores, de hombres y mujeres que he tenido la suerte de conocer y que, siendo personas que no han sido grandes líderes políticos, han luchado muchísimo por la libertad y que yo creía que tenía que estar en ese libro y que yo siempre decía, mi gente no va a estar en un libro nunca, pues me han hecho grandes cosas por esta libertad y por esta democracia, o medio democracia. Pero por fin ahora muchos historiadores han escrito sobre mis abuelos y he tenido la suerte de tenerlos ahora como amigos, muchos historiadores andaluces sobre todo. Y todas estas personas, que creo que son una docena de las que yo hablo, su historia, que parecía una historia modesta, es una historia muy importante que está ahí y que la están leyendo miles de personas, con lo que me siento muy satisfecha y feliz. Bé, moltes gràcies a totes 4. A la Montserrat la conec de fa molts anys i tinc el seu llibre, que us recomano que llegiu, que compreu, perquè és molt interessant i no el podem perdre. Però sobretot l'agraïment perquè d'una vegada es posa en valor el treball de les dones, que són les d'aquí i les de molts llocs. Fins ara no s'ha parlat mai i ara, per sort, en els barris s'està començant a dir la feina que s'havia fet, les lluites que s'havien portat i el compromís que totes havíem adquirit. Per tant, moltes gràcies al Centre d'Estudis de Barris, que havia estat al meu barri fa 25 anys, o sigui que m'ha vingut molt de gust venir aquí i trobar-me amb vosaltres. Gràcies. ¿Alguna cosa més? Doncs res, moltíssimes gràcies. Aquí queda el testimoni, queda gravat. Ho hem emès en directe, no ho hem dit al principi, ho hem emès en directe. I després es podrà recuperar per les nostres xarxes socials. I moltes gràcies a les 4, Carmen, Angeló, Maribel, Montse i a tothom, totes i tots els que heu vingut a acompanyar-nos avui. Una cosa que
Qui vulgui el llibre, que sàpiga, si no el vol comprar, val 19 euros, jo el venc a 15 perquè a mi em costa més barat, i ho presentaré aquí, o sigui que hi haurà oportunitat d'explicar-vos més coses, però està a les llibreries, perdó, a les biblioteques. A Catalunya he tingut de regalar a les biblioteques el llibre perquè no compren, salvo la senyora Asente, que sí que ho va comprar de seguida i li he dedicat. Lo va recomendar. Y lo va a recomendar a las amigas. Y en las bibliotecas está, por lo tanto, si lo pedís y queréis simplemente leerlo y no os apetece por lo que sea comprarlo o no tenéis oportunidad, que sepáis que lo podéis encontrar y leerlo.